las clases de... las clases de especializadas nos subiste ¿Sí? al... La que tenías, esta es la de la quina de radiografía. al de YouTube, pero... No, todavía. Ah. ¿No te quiso pasar clase? No. ¿Por qué? Porque dice que es de un curso. ¿Por qué? Es de un curso. Ah. Lo sabíamos todo. Pues no sé. Un punto por compartir. Vamos a aprender en cuenta. Era el Juan Pablo, me dijo que tenía que facturar. Ah. Sí, es el pelo, igual se necesita. Oh my God. Si no vamos acá igual se puede ver. Y Javier se da por completo. No. ¿Qué Power es un programa? ¿O cómo? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es esto? PowerPoint. Y ahí me apareció una página y había un montón de... ¿Yo de a una lo fuiste vendiendo o qué? ¿O si se descarga? Ah, qué capaz. O sea, de otras clases, digamos. Criterio de like. ¿No la pantalla? La pantalla de la computadora no anda bien. Se habrá caído. No, yo creo que está conectada con. No, pero le desconecté y no anda igual. Nada, para... Bueno, nos vamos a la clase mañana hoy. Yo no tengo planeado mañana. ¿Te parece? Pues yo no guardé. Me contaron que vos también saliste a gritar. Los que tienen fiebre o que fue. Ah, no, me recalenté, boludo, ese día. Me recalenté en la sala de espera. Ya estaba re desubicado la gente. Se le va a pasar a dar el ibuprofeno a la Novalgina. Sí, señora, esto es pequeño.
Le dije a Laura empezó a repartir ibuprofeno toda la El semana. otro día yo le envié una esta que quería que le ponga algo. Digo, bueno, no tomáis la temperatura, le pongo. Tiene 37. No tiene fiebre, no le voy a poner nada. Se fue a las 3 horas vino. Le atendió Córdoba, ¿viste? Y le mandó. Y después cuando pasó por mi consultorio me dijo, ¿viste que te dije que iba a subir? Y yo le digo, besito, anda a pincharle, mami. ¿No? Un paciente hace no sé cuánto, una nota de procedimiento. Ahorita le dio un golpecito de hombro. Sé que suelen hablar del Iba a tener tema, una pero porquería, una fisurita por la clavícula y ahí se ve. un show la está haciendo. Ahí sí se ve cuando eso. ¿Y qué? ¿Pero qué tiene que hacer con eso? O sea, como, ¿qué le mandaron? ¿Cuánto documento? Pero si esa cosa es... Ni por mí se acuerda. Gracias, Omira. Listo. Todo listo. Como vos las quieras. Acá Mari te ayuda a pasar la comida. Ah, eso está todo que Pero le vamos a pasar de aquí. Trata de ponerte esto así, atado, con una cinta, y hablarle a esta gente que está hablando. Tipo, vos ves ahí. Sí, porque yo me quiero sentar. Ahí está. Y lo voy a hacer parado. Y ahí donde vamos a hacer. Es que la está caliente, me va a bajar la presión. Igual en la boca. Tres cortitas. Y hace cosas de que tengo que hablar. Sí. Bueno, a la mañana. Y las dos que vinieron. Y viste, eran 4 pacientes. No, ¿Caso? Un caso nomás. un caso.
acordaba de la que siempre usamos. ¿Te mando? Sí, por favor. Ella está mal. Ya está. En breve, en 2 minutos. Esto me va a hacer bajar la presión. Otra vez, ¿verdad? No, esta es porque tengo un poco de frío también. Entonces, como que me... Eso que pensando. Claudia Coti, falta. Praxi Barro. David, Cintia Sosa, Topi se fue. Topi no hace rato a la gente. que están bajando. ¿Aprendido ya? ¿Sí? Bueno, mi nombre es Abigail Escalante y hoy vamos a hablar un poco de lo que es neumonía y derrame pleural un poquito. Para definir lo que es neumonía, tenemos que es una infección aguda del parénquima pulmonar con signos clínicos de ocupación alveolar y radiológica de opacidad, sin pérdida de volumen y de localización única o múltiple. Para que sea la comunidad, digamos, tienen que ser en pacientes no hospitalizados 14 días previos o que inicie con los síntomas 48 horas después de la internación.
Según la Sociedad Española de Pediatría, se puede definir a la neumonía en bacteriana, viral y atípica. Para definir esto vamos a tener ciertos síntomas que son, por ejemplo, fiebre mayor a 38 grados, aparición súbita, dolor pleural, auscultación focal, en donde vamos a tener crepitantes, soplo tubario, leucocitosis, neutrofilia y una radiografía de consolidación pulmonar. Si tenemos más de 3 criterios, se la va a definir como típica. Si tenemos 0 criterios, atípica, y entre 1 y 2, indeterminada. La etiología va a variar siempre dependiendo de la edad. Sin embargo, para los virus son la principal causa en todo lo que es menores de 2 años, y en el caso de las infecciones bacterianas, va a depender mucho de lo que es la edad del paciente, el estado de inmunidad del paciente también, de la vacunación, de la existencia de enfermedades de base, y la concurrencia de jardines maternales, o también que haya tenido contacto con otros pacientes que tengan neumonía. En los neonatos, por ejemplo, tenemos virus, como el citomegalovirus, el sincicial respiratorio, que es lo que vemos prácticamente siempre en la internación, herpes virus, y bacterias como Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli. Después de 1 mes a 3 meses, se agregan al sincicial respiratorio el adenovirus, el metaneumovirus, parainfluenza, influenza A y B, y tenemos bacterias como neumoniae, Staphylo aureus, la Bordetella pertussis. Bueno, tenemos también influenza tipo B, Listeria monocytogenes y Pseudomonas. Después de 4 meses a 5 años, se repiten los mismos virus, o sea, siguen con prevalencia, y las bacterias lo mismo, se agrega el Mycoplasma tuberculosis, y Neumoniae, y el Staphylococcus. Y después de 5 a 12 años, el virus que más prevalece, bueno, son la influenza A y B, también, bueno, ahora que tenemos COVID, y las bacterias, el Streptoneumoniae, la Clamidia pneumoniae y tuberculosis. Para tener en cuenta lo que se va a hacer con un paciente con neumonía, si se lo va a tratar ya sea ambulatorio o internación, se va a evaluar primero que nada el grado de compromiso del estado general, como se habló en las otras clases de semiología, por ejemplo, del aparato respiratorio, todo lo que es tiraje, taquipnea, si tiene rales, sibilancias, y otros síntomas acompañantes, como por ejemplo hacer dolor abdominal, si tiene exantema, fiebre, compromiso, el estado de conciencia, intolerancia a la alimentación, y dificultad respiratoria. Acá en este videito tenemos... Acá, por ejemplo, en este video se puede evidenciar lo que es el aleteo nasal, después, bueno, el quejido respiratorio que no se escucha. Acá podemos ver lo que es el tiraje intercostal. Y la retracción externa. Bueno, los criterios de internación, como en todas las patologías respiratorias, digamos, son, bueno, dificultad respiratoria, moderada grave, en donde tenemos lo que es el tiraje, un tiraje generalizado, cianosis, quejido, insuficiencia respiratoria o hipoxemia, una saturación menor de 90, que el paciente requiere oxígeno. También la falta de respuesta al tratamiento antibiótico en 48-62 horas aproximadamente, bueno, alteración del sensorio, descompensación hemodinámica, que el paciente no quiera o no pueda alimentarse, presencia de factores de riesgo grave y, bueno, una neumonía bacteriana complicada y progresión rápida. Los factores de riesgo podemos dividirlos en del huésped y del ambiente. En los factores del huésped tenemos la falta de lactancia materna, vacunación incompleta, la prematurez, bajo peso al nacer, enfermedades crónicas, pacientes que ya tienen cuadros previos de infecciones respiratorias y los que, bueno, hacen, por ejemplo, broncoespasmos a repetición. El ambiente tenemos otros como ser, por ejemplo, la época invernal,
pacientes de alto riesgo social, contaminación ambiental y contaminación domiciliaria, que son las casas donde se fuma, donde se cocina leña, donde hay mucho humo. Y los factores de riesgo grave siempre van a ser la edad menor de 3 meses, inmunodeficiencias, cardiopatías congénitas, enfermedades pulmonares crónicas, prematurez, bajo peso al nacer y desnutrición, que dan un mayor riesgo de enfermedad severa. Bueno, como exámenes complementarios, el principal examen complementario es la radiografía de tórax. Si bien el diagnóstico de neumonía es clínico, el gold estándar, digamos, es la radiografía de tórax, que es conveniente para el correcto diagnóstico y seguimiento. La radiografía por lo general siempre se hace de posterior anterior. De perfil se lo suele pedir por lo general solamente cuando hay sospechas diagnósticas y se la pide al inicio del cuadro o al inicio de la internación. Por lo general solamente se va a pedir otra vez en el caso de que se sospechen complicaciones, o si no, no, digamos. O sea, no es necesario para el seguimiento del paciente si el paciente evolucionó de buena manera. Después, bueno, el hemograma, que no es necesario tampoco en el manejo del paciente ambulatorio. Los que vieron CAPS por ahí ven que al paciente que se sospecha una neumonía se lo trata de manera empírica y no se pide en laboratorios y demás, porque, bueno, acá tenemos, es rápido hacer un laboratorio, digamos, pero en los CAPS por ahí no, y no se puede estar esperando a que el niño empeore o lo que fuera para poder medicarlo. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos una plaquita, en aquella de la derecha vamos a ver una neumonía que está limitada por la pleura de la fisura menor, y en la otra vemos una neumonía que está limitada por la pleura cisural. Acá por ahí es un poco más grotesco, digamos, la neumonía, capaz acá en las internaciones no se ven tan así. Bien. Después, seguimos con lo que es la oximetría de pulso, que es útil para valorar la saturación del paciente, más que nada cuando se sospecha hipoxemia, que también nos va a dar la pauta, como se dijo antes, para ver la internación o no. Y después, bueno, la pesquisa etiológica, que se indica en pacientes que requieren internación. Acá principalmente lo que se hace, bueno, es el aspirado nasofaringeo siempre, y los hemocultivos que se hacen previos siempre por 2 a la indicación del antibiótico. Bien. El tratamiento se divide en dos, lo que es el tratamiento de sostén y el tratamiento empírico inicial. En el tratamiento de sostén siempre vamos a tener, en primera instancia, la hidratación, en donde tenemos que en un paciente ambulatorio siempre vamos a tratar de que consuma buen abundante líquido por boca. En el caso de la internación intentamos mantener siempre lo mismo. ¿Sí? Puede ingerir líquidos, obviamente. Cuando está indicada la hidratación parenteral, lo que se hace es que se aporta lo que es agua y electrolitos a necesidades basales, y en el caso que exista un déficit previo, por ejemplo, que el paciente esté deshidratado, se corrige primero eso y posteriormente se lo deja, bueno, con un plancito basales. Con respecto a la alimentación, se trata de mantener un aporte nutricional adecuado, que los que se alimenten mediante lactancia materna sigan con esta, y siempre va a depender de la incapacidad ventilatoria. O sea, si tenemos un pacientito que tiene una frecuencia respiratoria mayor a 60, por ejemplo, lo ideal sería suspender el aporte o alimentarlo por sonda. Después, bueno, los antitérmicos, que es cuando corresponda, que se pueden emplear, bueno, dipirona, ibuprofeno, paracetamol. Los broncodilatadores, que se van a utilizar solamente en caso de que exista obstrucción bronquial, pero no está indicado su empleo rutinariamente, digamos. Se puede usar en primera instancia, y en el caso que veamos que no producen nada, o sea, que no hay mejoría de la mecánica respiratoria, se suspende. O sea, no tiene una respuesta clínica. Después, bueno, la kinesioterapia, que por lo general siempre es suficiente con mantener la vía aérea superior permeable mediante la aspiración de secreciones y una buena posición del paciente. Generalmente es más beneficiosa en lo que es estadios de resolución, cuando el paciente está tiene más secreciones, moviliza más secreciones, o si no puede ser doloroso, molesto. Con respecto al tratamiento empírico inicial, se refiere a lo que es empleo de antibióticos, que de acuerdo con los patógenos que se sospechen, por ejemplo, bueno, neumonía sigue siendo el patógeno más frecuente en neumonía a pesar de la vacunación. Entonces, por lo general lo que se usa es amoxicilina cuando vamos a tratar vía oral y ambulatorio, digamos, amoxicilina, que sigue siendo la droga de elección.
debido a la cobertura que tiene, la tolerancia y, bueno, seguridad. La vía parenteral se va a dejar para pacientes más que nada que estén bueno, con sospecha de sepsis, con neumonías complicadas, que no presentan mejoría frente a la vía oral, entonces lo que se va a usar, bueno, es ampicilina, y en niños menores de 1 mes, una combinación de ampicilina más gentamicina. Cuando el paciente se sospeche de sepsis, ya sea sepsis grave o shock, se van a usar cefalosporina de tercera generación, que por lo general acá lo que se usa es ceftriaxona asociado a vancomicina. En el caso de neumonía bilateral o necrotizantes, sin sepsis, se puede considerar lo que es la ceftriaxona más la clindamicina, el tratamiento empírico inicial. Y el esquema siempre se va a mantener hasta que tengamos los resultados de los hemocultivos, digamos, y el antibiograma. Una vez que tengamos el antibiograma, vamos a proceder a lo que es el tratamiento específico, que en todos los casos, bueno, obviamente se va a actuar de acuerdo a este, y la duración del tratamiento habitual es aproximadamente de 10 días. Ahí abajo hay un cuadrito de más o menos el tratamiento empírico inicial y los medicamentos que se usan. Por ejemplo, en menores de 3 meses tenemos, bueno, la ampicilina más la gentamicina, y bueno, tenemos ahí otras variaciones como ser ampicilina más cefotaxime, ampicilina más ceftriaxona, y bueno, en mayores de 3 meses en ambulatorio, amoxicilina, en el caso que se requiere internación ampicilina, y si la internación usamos ampicilina, y si la evolución es desfavorable, cambiamos a lo que es ceftriaxona, se rotaría el antibiótico. Como diagnósticos diferenciales de una neumonía, tenemos lo que son infecciones de las vías aéreas superiores, bronquiolitis, insuficiencia cardíaca, atelectasia, edema agudo del pulmón, tuberculosis pulmonar y aspiración de cuerpo extraño, que son todos diagnósticos que hay que descartar antes de iniciar todo lo que es antibiótico terapia. Bueno. Y hay un caso clínico, que es un pacientito de 7 años que está previamente sano, correctamente vacunado y sin alergias conocidas, que concurre a servicio de emergencias por presentar fiebre cuantificada de 39 grados, registros diarios, un decaimiento, inapetencia, tos productiva de rinorrea de 5 días de evolución. Al examen físico se encuentra en regular estado general, sin dificultad respiratoria, y a la auscultación presenta crepitantes a predominio de campo pulmonar izquierdo, y en la radiografía podemos ver una consolidación en el lóbulo inferior izquierdo. ¿Qué cuadro clínico sugiere el proceso? A, neumonía; B, bronquiolitis; C, cuadro de vías aéreas superiores; y D, ninguna de las anteriores. La neumonía. La. Después, ¿qué tratamiento recomendarían de forma empírica al paciente en el caso que haya llegado, por ejemplo, al CAPS? Sería una claritromicina, amoxicilina, cefuroxima o doxiciclina. Qué inteligente. A las 48 horas el paciente está febril, con mejoría del estado clínico, y la mamá refiere que inicia a alimentarse como antes. ¿Recomendaría una radiografía de control al finalizar el tratamiento? Y bueno, esa es la bibliografía. No terminé eso. Sí, lo vas a... No sé cómo. ¿Cuántos días de música para este chico? 10 días si se interna y 7 días si... Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es derrame pleural. Bien. Primero hay que entender que, como mencioné anteriormente, hay neumonías complicadas, que son las que se presentan con derrame pleural, abscesos pulmonares o necrosis. Entonces, la complicación más frecuente, que lo vemos en prácticamente todas las internaciones, es el derrame pleural, que es la acumulación de líquido en la cavidad pleural, y se produce cuando hay un desequilibrio entre lo que es la producción y la reabsorción de líquido pleural. Entonces, tenemos que, por ejemplo, el derrame paraneumónico es cualquier derrame asociado a una neumonía bacteriana. El derrame paraneumónico no complicado no precisa drenaje para su resolución, y el paraneumónico complicado sí se resuelve con drenaje torácico. Y después tenemos, el empiema, que empuja en el espacio pleural. Acá tenemos un cuadrito allá, donde tenemos las principales causas de derrame pleural en niños, que por ejemplo tenemos
por aumento de la presión hidrostática capilar, donde vamos a tener insuficiencia cardíaca congestiva, sobrecarga de volumen, pericarditis. Después, bueno, descenso de la presión oncótica capilar, síndrome nefrótico, desnutrición grave, cirrosis hepática. Y bueno, por ejemplo, en el caso de los exudados, aumento de la permeabilidad capilar, que generalmente son por procesos infecciosos. Bien. En lo que es el derrame pleural, como dije antes, es un desequilibrio entre lo que es la producción y la eliminación o la reabsorción del líquido pleural. El derrame pleural en su fase natural, digamos, va a tener lo que es, en primera instancia, una fase de pleuritis seca, en donde va a haber un aumento de la permeabilidad de las pleuras por un proceso inflamatorio, y posteriormente lo que va a pasar es que va a existir una fase fibrinopurulenta y una fase organizativa. En esta fase lo que pasa es que los fibroblastos crecen en lo que es el exudado que sale de las pleuras, tanto parietal como visceral, y hacen que la fibrina se vuelva como un tejido no elástico y duro. O sea, como que cubren de esa forma. Lo que va a producir que se produzca una restricción pulmonar. Entonces, un exceso de todo esto, de que los fibroblastos cubren eso, va a producir, bueno, como una restricción, ya digo, pulmonar secuelar, que va a afectar en lo que es la eliminación o la reabsorción de lo que es el líquido pleural. Lo que se trata de las fases siempre es importante para ver el abordaje terapéutico que va a tener el derrame para el tratamiento. Bien. El cuadro clínico siempre va a depender de la cantidad y rapidez de instalación del derrame, y los más frecuentes son, bueno, la dificultad respiratoria, tos y dolor torácico y abdominal. Si tiene complicaciones, va a ser los síntomas clásicos, más la afectación del estado general, dolor de características pleuríticas, no dar mejoría en 48-72 horas de antibióticos, y la dificultad para respirar. En el examen físico vamos a encontrar disminución del murmullo vesicular, matiz a la percusión, y en los derrames unilaterales grandes puede haber disminución de la expansión torácica en el lado afectado. Con respecto a los exámenes complementarios, lo más importante, bueno, son la radiografía, en donde vamos a ver lo que es la ocupación del seno costofrénico, y que se va a extender por la pared torácica, como vemos acá, que está ocupado el seno costofrénico, en la imagen de este lado, y asciende por lo que es la pared torácica. Esto, bueno, se va a clasificar, digamos, en leve, moderado y grave, en donde en el leve vamos a tener una ocupación de menos de un cuarto del volumen del hemitórax en la radiografía posterior-anterior en bipedestación, en el moderado de un cuarto a medio del hemitórax, y en la grave va a ocupar más de la mitad. Lo que se puede ver también por ahí en los derrames graves es un aumento de los espacios intercostales y el desplazamiento del mediastino. Después, bueno, la ecografía pleural, que es lo más importante, digamos, en donde vamos a identificar la localización adecuada del derrame, ya sea para una toracocentesis o colocación de drenaje. Se van a identificar tabicaciones, se va a diferenciar entre líquido pleural y engrosamiento pleural, y también para el control evolutivo del derrame, y sobre todo, bueno, medirlo para evaluar también el abordaje terapéutico. Bien. Como se dijo antes, también esto, bueno, tiene tratamiento de soporte, que es el mismo que una neumonía, en donde tenemos lo que es básico, que es el soporte respiratorio, control de líquidos, electrolitos, lo que es la alimentación, y la fisioterapia, que se utiliza sobre todo en la dificultad para movilizar secreciones. Después tenemos el tratamiento antibiótico, que se usan por lo general tratamientos efectivos frente a Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus, que son los patógenos más prevalentes en lo que respecta a derrames pleurales, y donde vamos a usar por lo general ceftriaxona más clindamicina, como se nombró anteriormente en las neumonías complicadas. Y bueno, el tema del tubo al drenaje pleural, tenemos ciertas indicaciones como ser, bueno, el derrame moderado, se realiza si hay sintomatología respiratoria, o en caso de derrame complicado, y el derrame grave, que se realiza siempre. En esto, por lo general, cuando se habla de tratamiento, por lo general siempre en la primera fase, digamos,
se usa lo que es el antibiótico, solamente antibióticos. En la fase fibrinopurulenta se usa antibióticos más debridamiento quirúrgico, perdón, en la fase organizativa, y en la fase fibrinopurulenta, bueno, hay distintos, la bibliografía, digamos, no, como hay distintas opiniones en las que se puede usar o bien tratamiento antibiótico más un drenaje pleural, o tratamiento antibiótico más debridamiento quirúrgico. No sé qué más. No está mi bibliografía. No. No sé. Parece chica. La cantidad de líquido que tendría que tener en la ecografía plural para que podamos ir a pelear las cirugías y es para el Y por lo que yo vi acá, digamos, o sea, en el hospital, por lo general siempre es arriba de 2. Un consejo, una opinión, tratamiento de la cama, tratamiento de la neumonía. Ya está en la fase donde ustedes solamente aplican antes de que llegue al tubo, es ya una medida preventiva para evitar. Aprovechan para leer. ¿Puedo cerrar eso?